El último piso del Hotel El Centauro respiraba lujo silencioso aquella noche de jueves. El restaurante El Halcón se extendía como un escenario de cristal y mármol sobre Madrid, con la ciudad centelleando 17 pisos abajo. El aroma de trufa negra y mantequilla clarificada danzaba entre las mesas, mientras el murmullo discreto de las conversaciones se mezclaba con el tinteneo de copas de cristal Baccarat. Elena Romero cruzaba el salón con la bandeja equilibrada en la palma de la mano izquierda, los dedos curtidos de 2 años sirviendo mesas, sujetando el peso con una precisión mecánica. Su uniforme negro impecable contrastaba con la simplicidad de su cabello castaño recogido en un moño apretado. A sus 25 años ya había aprendido a volverse invisible. Pero aquella noche sería diferente. La mesa principal ocupaba el centro del salón panorámico. Tariq Al-Farsi, el empresario árabe que circulaba por los periódicos económicos como un titán de la infraestructura, había llegado a las 8 en punto, conduciendo un séquito de inversores españoles con autoridad natural. Su traje italiano gris plomo moldeaba sus hombros anchos. El Patek Philippe brillaba discreto en su muñeca. Cabello negro peinado hacia atrás, barba recortada con precisión quirúrgica, ojos oscuros que recorrían el ambiente catalogando cada detalle. A sus 47 años, Tariq exhalaba el tipo de poder que no necesita ser anunciado. Elena observó cuando él comenzó. La azafata Nuria Vidal conducía al grupo a la mesa con su suave acento canario. Fue entonces cuando Tariq hizo una pausa. Se volvió hacia ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y dijo en voz alta: ¡Qué encantador! Una azafata que pronuncia champagne como si fuera una cola. Risas educadas brotaron. Nuria enrojeció, pero mantuvo la sonrisa mientras la humillación ardía. Javier Ortega, el gerente de sala, observó pero no se movió. La cuenta superaría los 30.000 euros. Elena sintió que las manos se le enfriaban. Conocía ese tipo de crueldad. Pero ella tenía una ventaja que Tariq desconocía: memoria y conocimiento. Había estudiado 5 años letras en la UCM antes de que la vida la forzara a cambiar los libros por la bandeja, especializándose en árabe en una biblioteca que olía a papel viejo. Tariq prosiguió con el espectáculo. Señaló la mesa de al lado, donde una pareja de ancianos cenaba en silencio. Vean cómo el servicio aquí es rústico. En Dubái, un restaurante de esta categoría tendría el vino servido incluso antes de que lo pidiéramos. Los 2 inversores españoles, Ricardo Pardo y Laura Mendoza, intercambiaron miradas. Estaban allí para evaluar no solo los números, sino el carácter del hombre en quien pretendían invertir 50 millones de euros. Samira Khan, la asesora de Tariq, se sentó a su derecha con una tablet, escribiendo anotaciones con dedos precisos. Sus ojos de halcón recorrían el salón, registrando rostros, analizando comportamientos. Era ella quien mantenía la máquina funcionando, quien garantizaba que ninguna grieta apareciera en la fachada impecable. Fue entonces cuando Elena se aproximó. Sostenía una botella de Chateau Margaux 2010 con la etiqueta hacia afuera. Sus pasos eran medidos, silenciosos. Cuando se detuvo junto a Tariq, ella podía sentir el calor que emanaba de él, mezclado con el caro perfume de oud y bergamota. «Buenas noches, señores, señora. ¿Desean que les presente el vino de la noche?» Finalmente, Tariq la interrumpió sin mirar. Ya empezaba a pensar que necesitaríamos traer a nuestro propio sumiller. ¿Cuánto tiempo se toman? Los dedos de Elena apretaron imperceptiblemente el cuello de la botella, pero su expresión no cambió. «Pido disculpas si ha habido algún retraso, señor. ¿Puedo servirles ahora?» Tariq finalmente levantó la vista. Fue un movimiento lento, calculado. Entonces vio su rostro, y algo cambió. Una contracción en los músculos alrededor de los ojos. Ella tomó el sacacorchos y comenzó a abrir la botella. Insertó la cuchilla, giró el tornillo, sacó el corcho con un suave estallido. Entonces, en lugar de servir inmediatamente, hizo algo inesperado. Sostuvo la botella con ambas manos y se dirigió a Tariq en árabe,
con fluidez impecable. Señor Tarik, ¿desea probar el vino antes de que lo sirva? El efecto fue inmediato. Tarik se congeló. Su mano se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par antes de que recuperara el control. Demasiado tarde. Elena lo vio. Antes de que pudiera responder, ella continuó, señalando el menú. He notado que el señor estaba examinando el confit de Canar. La pronunciación correcta es confit, no confite. Entonces hizo una pausa. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿O prefiere que lo llame por el nombre que usaba antes? ¿Karim Hassan? La servilleta se le cayó de las manos. El tejido blanco flotó hasta el suelo. Nadie se movió. Ricardo y Laura intercambiaron miradas afiladas. Samira levantó los ojos de la tableta. El silencio se expandió. Tarik recuperó la compostura rápidamente. Recogió la servilleta, la desdobló, la colocó sobre su regazo. Pero sus manos temblaban. Ligeramente, pero temblaban. Lo siento, creo que me ha confundido con otra persona. Elena sirvió el vino con movimientos fluidos, llenando cada copa. Cuando terminó, se inclinó ligeramente. Claro, señor. Pido disculpas por el equívoco, pero debo decir que su pronunciación en árabe ha mejorado bastante. Casi nadie notaría el acento del Levante que todavía marca ciertas vocales. Se alejó antes de que él respondiera. Detrás de ella sintió el peso de las miradas. Sintió el aire denso de tensión. Y sintió, por primera vez en 2 años, el sabor de la venganza comenzando a formarse. Porque Elena Romero sabía exactamente quién era aquel hombre. Sabía que Karim Hassan había construido un imperio de mentiras usando empresas fantasma que ofrecían microcréditos fraudulentos. Sabía que la taberna de su padre, Manuel Romero, estaba en la lista de víctimas. 28.000 euros se habían transformado en 150.000 en 2 años, consumiendo el negocio familiar y provocando un ictus que dejó a su padre parcialmente paralizado. La deuda era para pagar el tratamiento de insuficiencia renal de su hermano Dani, de 16 años, que aún hacía diálisis 3 veces por semana. Y ahora, el hombre responsable estaba sentado en su salón, usando identidad robada, repartiendo humillaciones. Acababa de descubrir que su pasado tenía memoria. Los días siguientes se desarrollaron como una partida de ajedrez a cámara lenta. Elena mantuvo su rutina en el halcón con precisión mecánica, pero sentía ojos sobre ella constantemente. Samira Khan empezó a aparecer fuera de los horarios de reserva de Tarik, siempre observando con mirada de halcón que no parpadeaba. Tarik regresó un martes, solo, sin el séquito de inversores, pero aún exhalando aquella autoridad comprada con mentiras. Había reservado el salón privado más pequeño, con vistas al Parque del Retiro. Javier Ortega designó a Elena para atenderlo personalmente. 30.000 euros eran 30.000 euros. Elena entró en el salón con la bandeja de agua con gas. Tarik estaba de pie junto a la ventana, manos cruzadas a la espalda, observando la ciudad como un emperador contemplando sus dominios. No se giró. ¿Dónde estudiaste? La pregunta llegó en español, pero había una aspereza nueva en la voz. UFM. Señor. ¿Letras? Con especialización en árabe y francés. Él rió sin humor. Claro, una camarera con un título. ¡Qué desperdicio! Se giró finalmente. Los ojos distintos, más calculadores, más peligrosos. O quizás estés exactamente donde deberías estar, sirviendo a gente mejor. Elena colocó la botella sobre la mesa con un cuidado exagerado. No mordió el anzuelo. ¿Puedo tomar su pedido, señor? Tarik se sentó, cruzó las piernas, abrió la carta. Empezó a leer inventando platos imposibles, combinaciones que ningún chef ejecutaría en menos de 3 horas. Me gustaría un magret de Canar con reducción de Oporto de 1985, sellado a baja temperatura, terminado a alta. ¿Puede traerlo en 15 minutos? Era una trampa obvia. Cualquier plazo sería imposible de cumplir. Con todo respeto, Elena respondió firme, pero educada, el plato tardaría un mínimo de 90 minutos. Puedo sugerir nuestro magret tradicional.
o consultar a la cocina sobre una versión modificada con un plazo realista de 60 minutos. Tariq entrecerró los ojos. Ella había desarmado la trampa. Eres lista, demasiado lista para tu propio bien. Solo hago mi trabajo, señor. Él se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa. Tu trabajo es servirme, decir sí, señor, y desaparecer. No es corregirme en público. No es hablar árabe como una académica. Y ciertamente no es mencionar nombres que no entiendes. Elena sujetó la bandeja con fuerza, el corazón acelerado, pero la voz tranquila. Pido disculpas si le he ofendido. No era mi intención. No era tu intención. Repitió él como veneno. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que sabes exactamente quién soy. Estás intentando un juego peligroso, y necesitas entender algo, muchacha. La palabra fue escupida con desprecio. Yo destruyo a personas como tú antes del desayuno. Personas listas que creen que pueden amenazarme, chantajearme, exponerme. Desaparecen, ¿entiendes? Desaparecen. El silencio fue denso como plomo derretido. Elena podía oír su corazón latir, un tambor frenético contra las costillas, pero no desvió la mirada. Encontró sus ojos y los sostuvo, negándose a doblegarse. Comprendo perfectamente, señor. ¿Puedo tomar su pedido ahora? La tensión duró 3 segundos. Entonces Tariq se recostó, una sonrisa fría curvándole los labios. El menú degustación del chef, y traiga el vino que él recomiende. Elena anotó, hizo una reverencia, salió. Las piernas le temblaban al llegar al pasillo, pero no se detuvo. Caminó directamente al vestuario, se encerró en el baño, dejó que sus manos temblaran sobre el lavabo. Porque aquella amenaza confirmaba que él tenía algo que esconder. Y las personas con secretos cometían errores cuando estaban asustadas. Aquella noche, Elena regresó al piso apretado en Carabanchel que compartía con su madre y Dani, quien aún hacía diálisis. Su madre Carmen dormía en el sofá-cama, exhausta de su doble turno. Elena la cubrió con cuidado y fue a la minúscula habitación. Dani estaba despierto, el rostro pálido iluminado por la luz azulada del móvil, ojos hinchados, pelo ralo, la piel tensa sobre los huesos. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó con voz ronca. Cansado, pero conseguí buenas propinas. Quizás compremos ese libro que querías. Dani sonrió, pequeño, triste, rompiéndole el corazón. Elena le tomó la mano, tan delgada que sentía cada hueso. No es por tu culpa, es por ti, y saldremos de esta, Dani, te lo prometo. Pero la promesa sonaba hueca. Las deudas habían alcanzado los 150.000 euros. El microcrédito que su padre Manuel había contraído venía de un fondo fraudulento. Los intereses se duplicaban cada 6 meses. Su padre tuvo un ictus. La taberna Romero cerró. Casi pierden el piso. Y ahora ella sabía de dónde venía aquel dinero. Sabía porque trabajaba como traductora voluntaria en la ONG Esperanza Sin Fronteras, que atendía a refugiados árabes. Está en una lista. Una lista de personas que él destruyó. Elena sintió que el mundo se encogía. ¿Por qué me cuenta esto? Omar empujó la carpeta sobre la mesa. Los dedos le temblaban. Porque me cansé del silencio. Porque lo está haciendo de nuevo, con otra identidad, destruyendo a otras familias. Y porque usted merece saber la verdad. Dentro había un pendrive. Elena lo conectó y lo que encontró la dejó sin aliento. Contratos con firmas falsificadas. Correos electrónicos donde Karim instruía a sus subordinados a empaquetar pérdidas en productos de microcréditos para familias vulnerables. Hojas de cálculo con nombres, DNI, valores. La taberna Romero de su padre estaba allí, fila 47, resaltada en amarillo. Valor inicial, 28.000 euros. Valor final después de 24 meses, 123.000 euros. Elena copió todo, cada archivo, cada correo, cada hoja de cálculo, y empezó a planificar. Consultó a Sofía Vargas, periodista de investigación de un portal independiente. Sofía analizó las pruebas,
Cruzó datos con una fuente bancaria que confirmó irregularidades. «Necesito algo más», dijo Sofía. «Una grabación de voz, una admisión, algo que vincule al Tariq de hoy con el Karim del pasado de forma incontestable». «Lo conseguiré», prometió Elena. Ahora, tumbada junto a su hermano, que dormía con respiración trabajosa, Elena abrió el viejo portátil y empezó a estudiar. Estudió las empresas pantalla, estudió patrones de transferencia bancaria, estudió los tics lingüísticos que Tariq Al-Farsi todavía conservaba a pesar de los años, intentando borrarlos. No estaba solo planeando una venganza, estaba planeando destruir el imperio de mentiras construido sobre los huesos de familias como la suya. La invitación llegó 2 semanas después. Cena de gala en el Halcón, transmitida en las redes de los inversores para anunciar una donación de 10 millones de euros a la ONG Esperanza Sin Fronteras. Tariq Al-Farsi levantaría su máscara de filántropo mientras planeaba destruir a Elena públicamente. Samira Khan trabajó con eficiencia militar, contrató equipo de filmación, posicionó cámaras estratégicas, presionó a Javier Ortega para que autorizara seguridad privada. El plan era sencillo. Tariq Al-Farsi presentaría la donación, luego acusaría a Elena de intento de extorsión. El equipo lo capturaría todo. Los inversores serían testigos. Pero Elena tenía sus propios planes. Había cruzado hojas de cálculo con registros de la ONG, identificando transferencias a través de cuentas de Samira. Había contactado al fiscal jefe Miguel Ruiz, quien abrió una investigación. Sofía Vargas preparó un artículo con embargo. Elena configuró su móvil para grabación continua y acordó la autorización para cargar una presentación en la pantalla gigante. La noche llegó envuelta en una niebla fría. El salón estaba transformado. Luces ámbar, manteles de lino blanco, orquídeas blancas, una pantalla LED dominando la pared. Los invitados llegaban con trajes y vestidos caros. Ricardo Pardo y Laura Mendoza entraron con asesores jurídicos. La due diligence había evolucionado a una investigación formal. Elena llevaba un uniforme impecable, el pelo recogido, las manos firmes. Había ensayado aquel momento cientos de veces. Ahora se sentía extrañamente tranquila, como si hubiera cruzado el umbral del miedo. La cena transcurrió en 4 tiempos. Tariq mostraba su mejor versión, riendo a carcajadas, narrando historias de Dubái. Samira circulaba, comprobando los ángulos de las cámaras. Cuando llegó el postre, Tariq se levantó. El salón enmudeció. La pantalla gigante se encendió con el logotipo de su empresa. Señoras y señores, es con inmenso placer que anuncio una donación de 10 millones de euros a la ONG Esperanza Sin Fronteras. Aplausos, flashes. Pero antes de finalizar, necesito abordar una situación delicada. Una empleada de este establecimiento ha intentado extorsionarme con mentiras, abusando de su conocimiento de árabe para crear una narrativa falsa sobre mi pasado. El salón se congeló, todos los ojos se volvieron. Elena sintió el peso de la atención como una presión física. Esperó, contó hasta 3 y caminó hacia el centro. Con todo respeto, señor, usted está mintiendo. Un choque visceral. Los invitados jadearon. Alzó el móvil mostrando que grababa. Accedió al sistema de la pantalla gigante. Con 3 toques, su presentación sustituyó el logotipo. La primera imagen mostró a Elena en la biblioteca de la UCM, rodeada de libros de árabe con su diploma visible. Mi nombre es Elena Romero, tengo 25 años. Estudié filología en la UCM, especialización en árabe y francés. Trabajo como traductora voluntaria desde hace 2 años. Segunda imagen. Contratos. El nombre Crédito El Fénix SL. Y en la línea 47, La Taberna Romero. Hace 3 años. Mi padre contrajo un microcrédito de 28.000 euros de un fondo humanitario. Pero aquel fondo era un fraude. Intereses ocultos transformaron 28.000 euros en 150.000. Mi padre sufrió un ictus.
nuestra taberna cerró. Tarik intentó hablar, pero la voz le salió ronca. Tercera imagen. Correos electrónicos en árabe. Hojas de cálculo. En rojo, el nombre Karim Hassan. El hombre que ustedes conocen como Tarik Al-Farsi es en realidad Karim Hassan. Compró la participación de un empresario desaparecido. Falsificó documentos, construyó una identidad falsa y usó empresas fantasma para destruir pequeños negocios, incluyendo el de mi familia. Pausa. Entonces, en árabe perfecto, Karim Hassan de Alepo, no puedes esconderte de mí. El efecto fue devastador. Tarik se tambaleó. Sus manos se aferraron a la mesa. El rostro se le descompuso. Ojos desorbitados, boca entreabierta, toda la máscara desintegrándose ante las cámaras. Esto es mentira, tartamudeó. Cuarta imagen. Un código QR. Este código da acceso a un dossier completo. Contratos, correos electrónicos, transferencias, grabaciones de audio. Todo verificado por periodistas y entregado a la fiscalía. El fiscal jefe Miguel Ruiz se encuentra en este salón. Un hombre de traje gris se levantó. El fiscal caminó hasta el centro, mostrando su identificación. El murmullo estalló. Ricardo Pardo se levantó. Tenemos un contrato con fecha retroactiva. Suspendemos cualquier negociación. Laura Mendoza estaba al teléfono con el departamento jurídico, gesticulando. Samira Khan intentó apagar las cámaras, pero el equipo mantuvo todo grabando. Tarik se volvió hacia los representantes de la ONG. La donación, los 10 millones de euros. Isabel Torres, directora de Esperanza Sin Fronteras, se levantó con la dignidad herida. Rechazamos cualquier donación proveniente de fondos ilícitos. La policía llegó 12 minutos después, con órdenes obtenidas horas antes. Recogieron dispositivos. Condujeron a Karim Hassan para declarar, reteniendo su pasaporte. Samira Khan intentó una negociación con el fiscal. Entregó dispositivos, contraseñas, reveló cómo Karim Hassan había comprado participaciones y falsificado documentos. El salón se vació. Elena permaneció en el centro, rodeada por el caos que había desatado. Javier se aproximó. Acabas de hacer volar por los aires al cliente más importante. Elena encontró sus ojos. Él no era un cliente, era un criminal. Javier asintió. El hotel ofrecerá una indemnización y un ascenso, supervisora de salón. 3 semanas después, el mundo había cambiado. La socia de Karim Hassan anunció su separación. Los inversores rescindieron contratos. El hotel implementó protocolos contra el acoso, con formación impartida por Elena. La cooperación internacional avanzó para investigar la apropiación de identidad. Sofía publicó una serie de investigación que ganó un premio. Esperanza Sin Fronteras recibió donaciones legítimas. Para Elena, la marea había cambiado. La indemnización y la recompensa saldaron las deudas de Dani, quien entró en el registro de trasplantes. La familia conservó el apartamento. Elena retomó la universidad con una beca integral y aceptó una pasantía en un despacho que representaba casos similares. Omar regularizó su situación migratoria y consiguió empleo en el hotel. Karim Hassan experimentó la misma humillación pública que imponía a los vulnerables. Despojado del escudo de riqueza, desprovisto de la máscara de identidad ajena, enfrentó el peso de las consecuencias. Elena regresó a El Halcón una noche de octubre, ya no como camarera, sino como supervisora. Caminó por el salón donde todo había comenzado, observando la ciudad resplandeciente 17 pisos más abajo. Por primera vez en años, respiraba sin el peso de las deudas. El móvil vibró. Mensaje de Dani. Mana, mi nombre ha subido en la lista de trasplantes. Gracias por no rendirte nunca. Elena cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era solo victoria. Era redención. Era justicia. Era la prueba de que cuando uno se enfrenta a los monstruos con coraje y verdad, los monstruos caen. Y uno permanece en pie.